¿Cuál es el verdadero nombre que revela la Virgen Santísima a Juan Bernardino? Para poder comprender esto es imprescindible que por un momento yo abra un paréntesis en la conferencia y os cuente algo sobre la mitología de los aztecas. Tened en cuenta que esto se produce 40 años después del descubrimiento de América por parte de Colón y 10 años después de la conquista de México por parte de Hernán Cortés y sus 500 soldados. O sea, prácticamente Europa acaba de descubrir a esta civilización. Era una gente, pues como cualquier otro pueblo. Se casaban, tenían sus hijos, cultivaban la tierra. Es importante que veáis en esta imagen la manera en la cual las mujeres casadas, desde el momento en el que ya contraían matrimonio, se colocaban el cabello. Porque eso era un signo para el azteca de que esa mujer era de un hombre. Al igual que nosotros hoy llevamos el anillo de casado o de casada, que es un signo de que efectivamente ha habido una consagración matrimonial, pues esa es la manera, el signo que tenían las aztecas de diferenciarse de las que estaban solteras todavía. Es decir, cuando un hombre veía a una mujer desconocida en la calle, si llevaba el cabello recogido así, ya sabía que era una mujer casada, no hacía falta que le dijera nada más. Los aztecas dominaban a las 300 tribus que en aquel momento estaban en esa zona, de tal manera que asombró a los castellanos la extraordinaria arquitectura, las infraestructuras que ellos habían construido. En ese punto eran increíblemente avanzados y también lo eran en la observación del cosmos. Eran unos astrónomos extraordinarios, porque en ello les iba la supervivencia. Es decir, ellos adoraban a los astros del cielo, pero porque pensaban que eran quienes les daba la vida y tenían que estar pendientes de los solsticios, de las estaciones, de los eclipses, etcétera, etcétera, porque veían signos también en las estrellas, en los cuerpos celestes. En eso eran extraordinarios. Sin embargo, hay un punto realmente terrible en la cultura de los aztecas en este momento, y era su religión, porque desafortunadamente era una religión sangrienta. Aquí tenéis al espantoso Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, que como podéis comprobar era caníbal. Es más, ellos estaban convencidos de que para que volviera a salir el sol al día siguiente había que alimentar a Huitzilopochtli para que se comiera las entrañas de las víctimas en vez de comerse al sol. Es decir, para ellos era un ritual sagrado el llevar a cabo los sacrificios humanos horribles que sobrecogieron a Hernán Cortés y a los soldados cuando descubrieron todo esto. Es más, en un determinado templo había un ídolo en honor a Huitzilopochtli con la boca abierta y cuentan los cronistas que se escuchaba una voz demoníaca a través de aquel ídolo que pedía víctimas y que tenía una sed de sangre insaciable. De tal manera que en la crónica de Hernán Cortés y sus 500 soldados en 1519 se dice que el propio Hernán Cortés con un martillo destruyó aquel ídolo horrorizado con lo que estaba viendo. Pero tengan en cuenta que cuando ellos iban a la guerra no mataban, cosechaban, capturaban a las pobres víctimas y luego esas eran las que servían de sacrificio para Huitzilopochtli y compañía. De tal forma que la ofrenda de sangre garantizaba la pervivencia del mundo. Era tal el sangrerío que se vivía allí que vivían aterrados, porque en cualquier momento el cuchillo de pedernal podía caer sobre ellos o sobre sus hijos. Fijaros que Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría contaron 136.000 cadáveres humanas en uno solo de aquellos templos. Y se calcula que eran 100.000 víctimas cada año ofrecidas a Huitzilopochtli. Pero si os aterra Huitzilopochtli, agarraos ahora con la madre de Huitzilopochtli, porque es esta abominación que tenéis aquí, Coatlicue. 2 serpientes que le salían de la cabeza, otras tantas de las manos, las garras que le salían de los pies. Coatlicue es la que tiene la falda de la serpiente, absolutamente satánica. Es más,
sacrificaban a las madres embarazadas, les sacaban los fetitos, desecaban las cabezas cortadas de los fetitos y con los cráneos adornaban a la Coatlicue, le ponían los collarcitos a la Coatlicue. ¿Sabéis dónde tenía el templo Coatlicue? En el monte Tepeyac, justamente donde escoge la Virgen aparecerse. ¿Y sabéis cuál es el nombre que le revela la Virgen Santísima a Juan Bernardino? Ella es la Virgen Tecuatlazupe, la que aplasta a la serpiente. Yo no sé a ti, a mí esto me parece de una belleza indescriptible y de una sutileza de la Virgen alucinante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le comunica el nombre Tecuatlazupe a los castellanos, ellos que todavía no entendían bien el náhuatl, ¿qué es lo que entienden? Tecuatlazupe de Guadalupe, la nuestra, la castellana, la que tenemos en Cáceres, pero ya me dirás tú qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe con la que se conserva en Cáceres. Absolutamente nada. Es decir, la Virgen de Guadalupe es una errónea comprensión del nombre extraordinariamente significativo que revela la Virgen, porque es la que aplasta a la Coatlicue, a la serpiente sanguinaria madre de Huitzilopochtli. Pues bien, ¿cómo continúa la historia? Aquí llega el momento en que os tengo que hablar de Ometeotl. ¿De quién? Ometeotl, vale. Pues resulta que Ometeotl, dentro de el panteón de dioses aztecas, era un dios raro, porque a diferencia de Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, y el dios sanguinario, y el dios caníbal, este era el inventor de sí mismo, y era el dios de la vida, y era el dios de la alegría, y era el dios de la naturaleza, el que hacía brotar las plantas, y era el dios que mantenía la unidad entre todos. Era un dios extraño, y además era un dios que no tenía forma antropomórfica, sino que se representaba con esta especie de espiral, y en medio había una flor llamada Nahuioyin, que a partir de ese momento comienza a ser el símbolo de ese dios de la vida y de ese dios universal y cósmico que mantiene a todos unidos. Ometeotl. ¿Sabéis cómo conocían a Ometeotl? A ver si os suena algo. El creador de las personas, el dueño del cielo y de la tierra, el verdaderísimo Dios por quien se vive. ¡Ay, qué casualidad! Resulta que la Virgen se identifica a sí misma como la madre de este. Fijaros cómo es un mensaje para los aztecas, es un mensaje para los indígenas, que ellos comprendieron perfectamente. Pero no queda ahí todo. Vamos a estudiar con calma los símbolos que podemos encontrar en la Virgen de Guadalupe. Señoras, señores, esta es la tilma del indio Juan Diego, tal y como se conserva en la actualidad en la Basílica de México Capital. Como pueden comprobar, es de una indescriptible belleza. Estamos hablando de un trocito de la tilma, porque en realidad eran 3 trozos y solamente la imagen ocupa 2. Esto que tenemos aquí es la costura que va pasando de un lado a otro. Además, hay una cosa que siempre me encanta, porque no podemos olvidar que la Virgen Santísima es una señora. Es decir, si no hubiese inclinado la cabeza, la costura le hubiera pasado por la cara. Y eso a una señora como que no. Es decir, está estratégicamente colocada para que la costura de la tilma no solamente no dañe la imagen, sino que es que encima, como veremos más tarde, las propias imperfecciones de la tilma añaden gracia y volumen a los rasgos de la Virgen, de tal manera que un error de los hilos, un nudo, forma el labio inferior y le da el volumen que tiene el labio inferior. Es alucinante. ¿Qué es lo que encontramos en la tilma del indio Juan Diego? Bien, la tilma nos muestra una imagen de la Virgen que mide 1,43. O sea, no llega al 1,5 metros. Pero tiene proporción áurea. No sé si habéis oído de esto. Los artistas, los pintores, los escultores están buscando la perfección de la belleza. Y resulta que han descubierto que hay como una proporción
en todo lo que nos resulta bello a los seres humanos, que es justamente esa, la proporción áurea, perseguida ya desde el tiempo de los griegos en todas sus esculturas y pinturas. Pues muy bien, esta tiene esa proporción y ha sido estudiada desde ese punto de vista. Pero no solo eso, es que se ve en el revés de la tela. Eso quiere decir que de alguna manera los pigmentos están impregnando y atravesando la tela entera. Pero cuidado, porque el lienzo, es decir, la tilma, no estaba preparada. No tenía ningún tipo de apresto, ni ningún material, ninguna textura para poder evitar que esas imperfecciones dañaran lo que se iba a reflejar allí. A ningún pintor se le hubiera ocurrido trabajar con un trozo de tela que no estuviera previamente preparado. Pero es que además esto no es pintura, porque no hay huella de pincel. Es como si de alguna manera la imagen estuviera fotocopiada, serigrafiada encima de la tela, lo cual no tiene explicación, porque esto no se puede hacer por mano humana, porque si no, no tendría estas características. Y aquí se parece un poco la imagen de la Virgen de Guadalupe con lo que nos encontramos en la Sábana Santa. Son imágenes imposibles, imágenes que no se pueden reproducir con la tecnología contemporánea, pero son imágenes que requieren una explicación por parte de la ciencia, porque están ahí. No se pueden negar, no es una entelequia filosófica, es algo que se puede palpar, medir y pesar y llevar a un laboratorio. Los hilos resaltan los detalles y en realidad estamos hablando de un pictograma. Los aztecas no escribían con letras, sino que utilizaban imágenes, algo así como los egipcios y los jeroglíficos, pictogramas, es decir, dibujos que representan cosas. Vamos a ver qué es lo que representa detalladamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por lo pronto, lleva el pelo suelto. ¿Qué quiere decir eso? No está casada, es virgen. Esta muchacha es virgen. Indiscutiblemente, cuando el indígena ve el pelo, dice, esta no está casada. No solo eso, sino que además lleva un broche de jade con la cruz dibujada. Daros cuenta de que el jade era una piedra semipreciosa que ellos pulían para hacer los espejos y la consideraban divina. ¿Por qué? Porque les mostraba la imagen, a ellos mismos, su imagen, la veían reflejada en el jade. Es más, al ver que el jade que lleva el broche tiene el mismo signo que ellos veían en los estandartes de los conquistadores y en las velas de los conquistadores, dicen, uy, cuidado, porque esta es de la misma religión de estos que vienen del otro lado del mar, a los cuales también nosotros consideramos dioses. Porque sabéis el tema de Hernán Cortés, ¿no? Ellos pensaban que eran dioses también, porque no los habían visto nunca con casco y con barba, que era justamente como representaban algunos de sus dioses. Por lo tanto, no tuvieron duda de que aquellos eran superpoderosos. Cuidado con esto porque a veces se interpreta mal. A nosotros, occidentales, el ver a alguien así nos da la idea de estar rezando, ¿no? Para un azteca, el colocar la mano así significa, te traigo un regalo, tengo un obsequio para ti. Este es el signo de regalo para los aztecas, con lo cual ellos comprenden, esta nos trae un regalo, vamos a ver qué regalo nos trae. El ceñidor indiscutiblemente significa que esta muchacha, que es virgen, está embarazada. Y ya les va sonando eso que le contaban los misioneros, de que la madre de Jesús, a pesar de ser virgen, tuvo a Jesús. Se cuentan 46 estrellas en todo su manto. Esto es tan impresionante que merecerá la última parte de la conferencia. Dentro de un rato os hablaré de las estrellas. Pero tened en cuenta que, además, los rayos del sol salen detrás. Lo que quiere decir que si esta se tapa con las estrellas, tapa al sol y está encima de la luna, esta es infinitamente más poderosa que nuestros dioses, porque nuestros dioses están a su servicio. El cosmos entero le sirven a ella de lugar en donde colocarse, de manto y de embellecedor con los rayos del sol. Aquí aparece, y aquí, hasta 7 veces la flor Nahuioyin, que era la flor con la que representar a Ometeotl. Por lo tanto, si en la túnica aparece representada la flor Nahuioyin, quiere decir que el regalo que nos trae esta
es a Ometeotl. Indiscutible. Daros cuenta de que todos estos detalles se le escapaban a los castellanos, pero ellos, con un solo vistazo, captaban perfectamente el mensaje que traía la Virgen. No solo eso, daros cuenta de que ella tiene la rodillita levantada y ese es el motivo por el cual se ve la zapatilla. Pero el que tenga la rodilla levantada, ¿qué quiere decir? Pues que está danzando. ¿Cómo adoran los indígenas? Bailando. ¿Y esta qué está haciendo? Está danzando. Que solamente bailaban ni siquiera en la fiesta, sino en el momento de la adoración. Por lo tanto, esta está adorando al Ometeotl que nos trae de regalo. Es decir, el Ometeotl es más poderoso que ella, porque ella lo está adorando. El color de la túnica es un color verde azulado, pero curiosamente era el color de la capa de Moctezuma, el emperador. Por lo tanto, el emperador era el único que tenía la autorización, la autoridad para poder vestir ese color. Era el color de los emperadores. Por lo tanto, si ésta se viste de ese color es porque es una emperatriz. No solo eso, sino que además nos encontramos con que está sobre la luna, como ya os he dicho. ¿Sabéis lo que significa México? El ombligo de la luna. Por lo tanto, ella viene a posarse sobre nuestra tierra. Ella viene también a bendecir el ombligo de la luna, México. Y por último, el angelito. Quiero que os fijéis que el angelito tiene cara de anciano y que además va vestido con la camisa que llevaban los convertidos, los indígenas convertidos. Pero no tiene alas de angelito, tiene alas de águila. Que habla como águila. Es Juan Diego. Es decir, nos está trayendo a la Virgen. Y fijaros que con una mano coge el cielo, representado en la túnica, en el manto, y con otro coge la tierra, que es la túnica. Él une el cielo y la tierra a través de la Virgen Tecuatlazupe. Bellísimo. Bueno, pues una vez analizados los símbolos de la Virgen de Guadalupe, vamos a seguir profundizando en lo que es la teología aztecas. Tened en cuenta que para ellos había dos elementos absolutamente clave, que era el templo y las flores. ¿Por qué el templo? El templo tenía forma de montaña, pero esto es una constante en prácticamente todas las culturas. Las pirámides también tienen forma de montaña. ¿Por qué? Leed la Biblia. Incluso Jesús, todos los hombres de la Biblia suben y bajan de las montañas. Las montañas es el lugar privilegiado de encuentro con Dios. Claro, evidentemente, aquí vemos que es una montaña ensangrentada. Pero, ¿qué sienten ellos cuando descubren que los conquistadores ocupan sus templos? Que aquella civilización está herida de muerte y que o cambia o desaparece. Eso es lo que ellos interpretan cuando ven el templo profanado, entre comillas, por los conquistadores. Si no hay templo, no hay civilización, no hay cultura para ellos. Y con el tema de la flor sucede lo siguiente. La flor se representa con el corazón. Y nosotros utilizamos las flores pues como un gesto de cariño o como un adorno. Para ellos es muchísimo más, porque la flor es el símbolo de la verdad. De tal manera que cuando yo envío un mensaje a otro con una flor, quiere decir, ponle el cuño que esto es verdad. Si yo le voy a declarar la guerra a otra tribu, yo le mando flores, no os lo perdáis. O sea, es decir, mira, te voy a hacer la guerra, pero que no estoy bromeando, que te estoy mandando flores, que es verdad. Ese es el sentido que tiene de que de todos los símbolos habidos y por haber, la Virgen haya escogido flores para poder demostrarle a Fray Juan de Zumárraga que el mensaje era verdad. Que llevara flores un indígena quiere decir, no te estoy mintiendo, confía en mí, esto es cierto. ¿Veis qué bonito? Por eso la flor, y el símbolo más importante es la flor Nahuioyin, porque es la que les da la clave de que aquel es Ometeotl. Eso es interesante, que vayamos también sabiendo un poco acerca de qué es lo que sucede con los símbolos para los aztecas y que los vayamos comprendiendo. Aquí empiezan las cosas raras y maravillosas de la